Buenas tardes compañeros, mi nombre es Oscar Velázquez Luna, aspirante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bien, el tema es el nuevo sistema penal acusatorio. En nuestra entrevista se encuentra el licenciado en Derecho Ignacio Ponce Chávez. Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, para iniciar la entrevista, lo primero que quisiera preguntarle al licenciado es si nos pudiera dar una breve introducción de lo que es el nuevo sistema penal acusatorio. Sí, claro que sí, con gusto. Mira, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pues desde la palabra nuevo a veces yo ya no lo comparto porque en otros estados, hablando como países, desde hace mucho tiempo ya está operando. ¿Sí? En nuestro país, si bien es cierto, es nuevo porque vaya, apenas como que se está conociendo, pero la reforma del 2008 pues ya lo incluye y para este año en el que nos encontramos pues ya dejaría de ser tan nuevo, ¿no? Pero vaya, atendiendo a tu pregunta, una breve introducción. Este sistema de justicia penal acusatorio es tan importante para los derechos humanos que es precisamente el objetivo principal de este sistema, por el cual reza, por el cual vela, el estricto apego y respeto a los derechos humanos, derechos universales con los que todos los seres humanos contamos por el solo hecho de ser humanos, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, y los cuales la ley se encargará siempre de velar. Un buen procedimiento, una defensa adecuada, el principio de inocencia, contradicción, todas esas cuestiones que hacen que ese sistema sea tan relevante no solamente para la comunidad, sino precisamente para el Estado mexicano. Tan es así que precisamente alguno de sus fines, pues, aunque no lo maneje como tal el código, pero es también quizás ahorrarle un cierto gasto al Estado, al que ya no haya tanta persona en prisión. Pues tan es así que existen formas de terminación anticipada a los procesos y otros que ni siquiera llegan a ser procesos, como soluciones alternas al conflicto. Bueno, pues eso es lo que podría ser alguna breve introducción, nada más que conforme vayamos avanzando en la entrevista, pues igual se irán desprendiendo temas que irán complementando esta breve introducción. Bien, la siguiente pregunta sería si usted está de acuerdo en lo que respecta en este nuevo sistema que habla referente a la presunción de inocencia en vez de, como antes se mencionaba, presunto responsable, y por qué. Sí, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Toda vez que, si bien es cierto, una persona que ante la sociedad es cometida, señalada como infractor, puede tener muchas connotaciones su palabra, que es un delincuente, que si él fue el que lo cometió, que si él fue el que llevó a cabo la conducta típica delictiva, pero pues vaya, ¿cómo no estar de acuerdo en la presunción de inocencia? Porque sobre todo recordamos que somos seres humanos y debemos de tener en cuenta un valor que se llama empatía, es decir, también ponerte en el lugar de esa persona. Yo les hago la observación, supongamos que tú no cometiste el delito y se te está formulando una imputación o se te está diciendo tú eres el probable responsable sin que tú lo hayas sido, pues entonces tu sentido va a cambiar, ¿no? Tu forma de ver va a cambiar radicalmente y dirás, ah, caray, pues yo no lo hice. Entonces el principio de presunción de inocencia es precisamente ahí donde radica, que no se te diga que eres culpable hasta que no exista una sentencia condenatoria en tu contra. ¿Sí? Es una de las ventajas que tiene este nuevo sistema de justicia penal. En el anterior sistema, el tradicional o inquisitivo, o mixto también como le han llamado algunos, pues era un probable responsable desde el primer señalamiento que existía. Ahora es un indiciado, ahora es un imputado, ahora es un acusado, pero no es culpable hasta que no se le dicte esa sentencia. Bien, ya retomando lo que es el nuevo sistema, si nos podría decir cuáles serían las etapas de este sistema, de este procedimiento. Sí, claro que sí. Este procedimiento tan es así que tiene etapas tan marcadas que
lo que procura este procedimiento es que sea rápido, para que la persona que está siendo señalada, digamos, por la autoridad como una persona que pudo haber cometido un delito, tenga un procedimiento justo y rápido, expedita, pues como dice la Constitución, que la justicia deberá ser pronta y expedita. Con ese sistema sí se reúne esa característica, sí se satisface ese requisito. Sí, entonces ese sistema consta de 3 etapas, comúnmente llamada la primera etapa inicial, que comprende desde la fase de la investigación, desde la noticia criminal hasta antes del cierre del plazo de la investigación precisamente. En esa etapa se llevan a cabo diversos actos procesales, unos tendientes en el Ministerio Público y otros ya ante el órgano jurisdiccional, como la formulación de imputación, la vinculación al proceso, el debate de medidas cautelares, etcétera. Otra etapa, la segunda etapa, se llama etapa intermedia, en la cual consistirá en la depuración de los hechos y depuración de lo que en ese entonces ya se llamarán medios de prueba, es decir, partes en las que el Ministerio Público y la defensa pueden acordar. Inclusive existe una figura jurídica llamada acuerdos probatorios, en los cuales digamos desechan o dejan por sí pruebas para poderlas llevar a cabo en la etapa siguiente, que es la tercera, la llamada etapa de juicio oral, en la cual ahora sí se desahogarán todas las pruebas y los hechos serán bien marcados. Existirá un pliego de acusación, existirá un pliego de alegatos de clausura, habrá una sentencia, habrá un fallo y posteriormente pues formará parte de la etapa de juicio oral llamada la etapa de ejecución de sanciones. Bien, existen unos procedimientos, como lo mencionó, para no, bueno, así lo tenemos en cuenta, para no llegar a la tercera etapa, que son los juicios orales, que se llaman las soluciones alternativas de controversia. ¿En qué significa, a qué se refiere este punto? Sí, claro, con gusto. Soluciones alternas a la controversia o al conflicto, como la palabra lo expresa, es una etapa o son etapas conciliatorias, de mediación, en las cuales digamos que puedes ponerle fin a ese procedimiento que, aunque vaya a ser corto o largo, va a dejar de serlo. Tiene sus ventajas, porque por ejemplo vas a llegar a la justicia o a la reparación del daño más rápido que esperándote hasta que se dicte un fallo en la audiencia de juicio oral. Y son diversas soluciones alternas al conflicto, como la suspensión condicional al proceso ya dentro del procedimiento, la sala de mediación que se encuentra en el Ministerio Público, que digamos la reparación del daño, una conciliación. Hay diversas etapas. Bien, siguiendo con la siguiente pregunta, bueno, he observado, escuchado que parte de los ciudadanos y algunos funcionarios del gobierno dan un punto de vista negativo. ¿Qué opina al respecto? ¿Cuál es la causa por la que se resisten al nuevo sistema? Sí, si bien es cierto que todo cambio es difícil, ¿no? No solamente en la sociedad, sino en la vida particular del ser humano, es bien importante decir que los cambios son buenos, son positivos, y más cuando se trata de la preservación de los derechos humanos. Habrá personalidades del gobierno en días anteriores, quizás a lo mejor ustedes se enteraron por ahí una publicación que hizo personal de la CONAGO, de la Comisión Nacional de Gobernadores o del gobierno, algo así, que mencionó que este sistema de justicia penal era un fracaso, porque los delincuentes estaban libres, que porque ya no estaban en prisión, que porque todo el mundo salía yendo a centros de rehabilitación y pagando una pequeña multa, o que viviendo en su casa por 6 meses, o que por teniendo un trabajo por 5 meses. Pues vaya, no todo el mundo puede estar en prisión. ¿Para qué querer tanta gente en prisión cuando a veces son delitos leves, delitos que no meritan ni siquiera estar en prisión? La persona es más fácil que se reinserte en la sociedad acá afuera que allá adentro. Si bien es cierto, hay mucho por ahí todavía personas que ni siquiera conocen ese sistema penal, hablando de compañeros abogados ya de edad avanzada o de una edad intermedia que se resisten a creer que este sistema va a funcionar y
y están esperando el tiempo en que se dé el retroceso y digan, ¿saben qué? Siempre no, mejor vamos a regresar al sistema tradicional. Cuando esto ya no va a suceder, o sea, recordemos jurídicamente que existen tratados internacionales de los que México forma parte y que sobre todo está comprometido a estar en el estricto apego de los derechos humanos. Es decir, es volver al tiempo, ¿qué será?, en el que nos encontramos sometidos bajo el yugo de los españoles. Sería algo muy parecido a desechar este sistema y querer regresar entonces a un sistema inquisitivo en el cual desde la primera etapa, desde la investigación, hay una flagrancia por 3 días, hay 72 horas de flagrancia, y pues vaya, pues entonces ¿cuál principio de inocencia? Entonces, ¿cuál garantía de los derechos humanos? Ninguna. Sería como pedir que entonces desaparezca precisamente la Comisión de Derechos Humanos, sería pedir que a lo mejor la preparación de los policías, de los ministerios públicos, de los jueces, de los defensores, se vaya a la basura porque simple y sencillamente hay personas que se resisten a este cambio, cuando la verdad este sistema es prácticamente perfecto, simple y sencillamente que parece que a la gente le está causando molestia, inclusive a la gente de la impartición de justicia, pero en el sistema tradicional lo ven como que va a fracasar, como que no hay que movernos de aquí porque va a regresar. Y desde mi punto de vista particular como abogado y ex profesor que fui, creo que no debe ser esa mentalidad, porque hay mucha gente que viene ya preparándose, como a la persona a la cual me está solicitando aquí la oportunidad de entrevistarse, y que pues tiene mucho deseo de aprender, y así como él, los compañeros, nuevas generaciones ya están creciendo con ese sistema. No les puedes decir, ¿sabes qué? Pues lo vas a ver ahorita en la escuela, pero más tarde a lo mejor ya no, porque va a regresar el inquisitivo. Así que yo pienso que todas esas personas, en resumen, son personas apáticas, la verdad, apáticas al estudio, no solamente que se están resistiendo a este cambio. Bien, vamos a la pregunta 7, la cual sería: ¿cree que los actores participantes del gobierno, llámense policías, ministerios públicos, conciliadores, jueces, entre otros, se encuentran capacitados para llevar a cabo el procedimiento adecuado de la impartición de justicia, o aún están en ese proceso de capacitación? Esa pregunta que me planteas deja mucho entrevisto, porque quizás pudiera hablar generalizando, pero nunca me ha gustado generalizar, solamente cuando tengo toda la certeza. Podría decirte que quizás sí hace falta preparación, y no solamente a los operadores del sistema, sino también digamos a la sociedad. Pero vaya, atendiendo a tu pregunta, pienso que como todo, hay gente que quizás de repente se les va por ahí la razón, y empiezan a patinar, como comúnmente le llamamos, ¿no? O sea, como que su conocimiento de repente no les alcanza, pero pienso que como es un sistema que, digamos, va iniciando, pues todos estamos empezando dentro del mismo, estamos caminando al mismo ritmo. Quizás los únicos que nos llevan un paso más adelantados, desde mi punto de vista, que he visto en las audiencias, pues es la juez, o el juez, los defensores públicos, porque inclusive me ha tocado percibir audiencias en las cuales al Ministerio Público se le olvida alguna de las etapas, de los requisitos para que el juez pueda dictar auto de vinculación a proceso, y el juez, como atiende los estrictos puntos del auto de vinculación a proceso, no le queda más que dejar en libertad a que en ese entonces ahora sí ya es un imputado. Entonces puede ser ahí a lo mejor la justificación de la falta de preparación del personal del Ministerio Público, pero también hay ministerios públicos que la verdad, mis respetos, no se les va ninguna, y a veces la verdad la defensa está patinando y hacen que la jueza ahora sí se vea en un puntito, en una línea muy delgada de asistir a la razón, o bien a la defensa o bien al Ministerio Público. Así que pienso que como nuevo sistema todos están caminando, o estamos caminando parejos, simple y sencillamente que hay por ahí unas personas que ya tienen un poquito más avanzadito, pero no es que haga falta que se preparen, sino que la constancia, el estudio y la preparación va a ser la diferencia entre unos y otros. Bien, licenciado, ya para dar término a la entrevista, quisiera decirle, ¿qué recomendaría a los ciudadanos sobre el nuevo sistema penal acusatorio, o bien a los mismos abogados
defensores de la justicia? Atendiendo en el orden de tu pregunta, primeramente a la sociedad. Nuestra sociedad se encuentra dolida, se siente frustrada ante tanta impunidad, ante tanta corrupción que dejó el sistema anterior, los actores del sistema anterior, y piensan que a veces la justicia no llega, piensan que la justicia ni es pronta ni es expedita y que inclusive ni existe. Pero para que una persona pueda entender el alcance de este sistema o inclusive lo que es la justicia, hace falta mucha preparación. Y esa preparación no solamente es de ir a repartir volantes o voy a mandar este comercial en la tele, este anuncio en la radio. Pienso que va un poquito más allá, debe ser algo más general, pero debe de partir desde la raíz, es decir, desde nuestros hijos, para que nuestros hijos vayan creciendo con una idea diferente a la del padre y el padre diferente a la del abuelo. Es decir, que sea una cadenita, pero que no vaya de manera descendente, sino ascendente, es creando conciencia, creando cultura entre unos y otros. En pocas palabras, hay gente que dice conocer la Constitución, por ejemplo. Saben que tienen una Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero le preguntas si la ha leído y te dicen que no, porque no son abogados. Cuando la verdad de la realidad es que la Constitución no ocupa ser leída por un abogado, ni ser interpretada con un abogado, porque es una ley de lo más clara que pueda haber, en la cual precisamente vienen tus derechos humanos y tus garantías. Es decir, que si ni siquiera conoces tus derechos humanos y tus garantías, pues siempre tu percepción del sistema penal que se encuentre, sea acusatorio, sea inquisitivo, va a ser negativa. Ahora bien, por otro lado, ¿qué les pudiera yo mencionar a los abogados litigantes, a los defensores públicos? Pues como lo mencioné en la pregunta anterior, ¿no? La capacitación, la constancia, es lo que va a dar la diferencia. Existen talleres, diplomados, maestrías, un sinfín, conferencias. De repente, todavía en lo particular me llama mucho a mí estar presente en las audiencias. Se aprende algo nuevo en cada audiencia. De verdad que se aprende algo nuevo. Una palabrita a veces que hasta jurídicamente la desconoces. Etapas del proceso que no has visto, porque no todos los procesos llegan hasta la etapa de juicio oral. Prepararse, leer. Hay tantas cosas por ahí que aprender, que inclusive hasta en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vienen y son tan claras al pie de la letra, que yo me he dado cuenta que muchos abogados no lo aplican en un juicio, no lo aplican en un procedimiento, cuando la propia Constitución es muy clara, ¿sí? Pero, en fin, es eso, preparación para los que conocemos de esta materia, y para la ciudadanía, pues como cultura general, conocer sus derechos, su debido proceso. No solamente se dejen guiar por los artículos que salen en Facebook de que el 14 y 16 constitucional, que nadie me puede molestar. No, hermano, todas las cosas van todavía mucho más allá de ese artículo 14 y 16 constitucional. Ahí tus derechos humanos están preservados, tus garantías están resguardadas en esos artículos, en esa Constitución, en los tratados internacionales. Es solamente un poquito de cultura en la ciudadanía, es lo que le hace falta. Bien, es así como damos por terminar la entrevista, agradeciendo al licenciado en Derecho Ignacio Ponce Chávez. Igual agradecerle por habernos compartido sus conocimientos del tema. Gracias.